Continuamos con el Evangelio de Lucas, este gentil, esta persona no judía que está interesado, obviamente, en llevar el mensaje de Dios al pueblo que no es judío, a la gente como nosotros, hermanos. Por eso es tan importante que nosotros leamos el libro de Lucas, leamos el Evangelio de Lucas, porque está diseñado, hecho para que nosotros entendamos, hermanos. La Biblia no es confusa, la Biblia es clara. Bendito sea el Señor. Si nos confundimos, si nos enredamos, es porque tal vez no hemos entendido algo o no hemos leído bien. Pero la palabra en sí es clara, hermanos. Hay un principio de literalidad de la Biblia. Lo que dice la Biblia es así, es verdadero. Porque Dios es verdadero, hermanos, y Dios no miente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y como leímos en este capítulo 3, lo que hace Lucas es presentarnos un nuevo escenario. Él ya en los capítulos anteriores, primero y segundo, él hace un prólogo de lo que va a venir, de lo que va a pasar con Jesucristo, el deseado de las naciones, hermanos, quien Dios envió para que nosotros tuviéramos salvación. En este caso ya Lucas empieza a relatar los hechos que empezaron a suceder cuando este personaje muy particular, que es Juan, y el mismo Lucas se encarga de decirnos en los capítulos anteriores, cuando el ángel le anuncia, ¿cierto?, a Zacarías, su padre, el nacimiento de esta persona que va a preceder al Cristo, de que antes de que se manifieste el Cristo, va a venir Juan como el profeta Elías, con el valor, con la palabra en su lengua, sin temor, sin miedo de decir la palabra del Señor. Podríamos decir, sin duda, que Juan es el último de los profetas, antes de la manifestación del Cristo, antes de que surgiera nuestro Salvador. Y lo que dice claramente aquí son datos, al principio son datos históricos. Cuando dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, está hablando de la gente que está al mando, está hablando de la gente que está gobernando en ese tiempo. El mundo en ese momento, el mundo donde nació nuestro Señor Jesucristo, estaba gobernado por el imperio romano, hermanos. Y esto en historia, en el colegio se enseña, los niños aprenden. Y la Biblia también nos explica, Dios no está, hermanos, desligados del tiempo ni de la historia. Dios trabaja por medio de la historia y a través de la historia para llevar a cabo su propósito, que es el juntar a su pueblo, reunir al pueblo que Él ha escogido. Y Lucas se encarga de decirle a la persona a quien le dedica este libro, que es Teófilo, un hermano. Imagínense la dedicación que tiene Lucas, hermana, de escribir este libro a un hermano para que entienda en orden, claramente, todas las cosas que pasaron con nuestro Señor Jesucristo. Hay una intención que nosotros también tenemos que entender y que tenemos que nosotros hacernos cargo de esta intención, de comunicar las verdades de Jesucristo, de compartir lo que el Señor es, hermana. Lo que usted sabe de Jesucristo es valioso para usted y para todos los que están cerca de usted. Porque sus hijos, sus nietos, sus vecinos tal vez nunca van a leer la Biblia. Pero usted sí, y usted sí vino a la iglesia y escuchó la Biblia y entiende lo que el Señor quiere. Entonces nosotros somos estos portadores, hermanos, de ir y comunicar las cosas que el Señor quiere que la gente entienda de Él. Entonces, Lucas escribe en el año tanto, cuando estaba el emperador tanto, cuando Herodes era tetrarca de Galilea, eran provincias, hermanos. El imperio romano funcionaba de esta manera. Se agarraban grandes franjas de tierra y se nombraba una provincia, la provincia de Galilea. Tenemos aquí también el Iturea, provincia de Traconite, Abilinia. Son distintas divisiones geopolíticas del imperio romano, y Jesucristo estaba ahí, y Juan estaba ahí. Esa era la realidad. Nosotros hoy día vivimos en una realidad completamente diferente. Nos vivimos bajo un imperio. Nos vivimos en un imperio. No rendimos tributo a un emperador, ni pagamos tributo, ni rendimos honores a nadie. Somos completamente diferentes. Pero
a lo que vamos en el texto, nos está presentando esta realidad el evangelista Lucas. Lo importante, obviamente, él no se queda en estos detalles, empieza a avanzar. En el año 15 del imperio de este emperador, ¿qué pasó? Lo importante para nosotros que somos el pueblo de Dios, hermanas, y lea conmigo el verso 2. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vino palabra de Dios a Juan, el profeta, así como en la antigüedad, cuando el profeta Isaías decía, o el profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a mí, ¿cierto? Y lo que empezaba era a decir lo que el Señor quería que el pueblo escuchara. Aquí Juan pasa exactamente lo mismo. El Señor le da palabra. Y miren lo que hace Juan. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Acordémonos que Juan era dedicado desde el nacimiento a Dios. No iba a beber vino ni sidra, no se iba a contaminar y iba a estar apartado completamente a Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga. El Señor lo tenía destinado para eso. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Que el Señor nos bendiga, hermanos, nos ayude. Qué difícil tarea que tenía Juan. Predicar el bautismo de arrepentimiento, hermanos. O sea, dejar en claro a la masa, a la multitud, porque como era un profeta y tenía palabra de Dios, mucha gente se acercó a Juan para escuchar. Es un fenómeno que pasa, hermanos. Cuando el Señor está presente, no pueden quedar indiferentes las personas que están alrededor de lo que está sucediendo. Y Juan ahora está predicando este bautismo de arrepentimiento, y lo que dice acá, las palabras textuales del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Qué hermoso lo que dice, hermanos. Toda carne verá la salvación de Dios. Alabado sea el Señor. Son buenas noticias las que está dando Juan. Él no está con un látigo pegándole a la gente diciendo arrepiéntense pecadores. Sus palabras son fuertes. Sus palabras, y lo vemos más adelante, generación de víboras les dice él. Porque Juan el Bautista sabe claramente con quién está tratando. Está tratando con un pueblo duro de corazón, hermano. Los israelitas no son, por decirlo de alguna manera, el mejor ejemplo de fidelidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y me atrevo a decirlo no por lo que yo creo, sino por lo que dice la palabra, hermano. El Señor en el profeta Oseas dice, yo me casé contigo, di todo lo que tuve para ti y tú me engañaste. Tú me abandonaste, te fuiste con otros ídolos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Y también dice la palabra que el Señor Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A esta misma gente Juan le estaba predicando. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces lo que está haciendo Juan es hacer un anuncio, es decir, viene, y más adelante lo dice claramente, pero lo que está diciéndole al público, a las personas, enderecen su camino, mejoren su forma de vivir, dense cuenta de que cómo hacen las cosas no es correcto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué les predica esto? Por amor, hermanos. Les predica porque Dios quiere que estas personas se arrepientan y estas personas puedan ser perdonadas de sus pecados. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a entender, a poder comprender lo que dice la palabra del Señor. Entonces Juan predica el arrepentimiento de pecados para que la gente venga, confiese sus pecados, sea bautizada en el río Jordán y de esta manera Dios perdona sus pecados. En ninguna otra parte de la historia bíblica se ve este fenómeno. En ninguna otra parte. En el antiguo pacto se ve que para que Dios perdone los pecados del que está confesando, del que quiere ser perdonado, lo que pasa es que hay un sacrificio de animal. Esa era la manera de perdonar los pecados.
Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar los pecados de su pueblo, pero en el antiguo pacto era a través de un sacrificio. Nunca se había visto esto, y ahora Juan, el símbolo para que la gente entendiera que el pecado era perdonado, era ser sumergido en el agua. Es por eso que Juan no quiere bautizar a Jesús, porque Jesús no tiene pecado. Alabado sea el Señor, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, entendemos lo que es el bautismo de arrepentimiento, que no tiene que ver con el bautismo que nosotros practicamos, hermanos. Nosotros practicamos un bautismo que es una confesión pública de fe. Yo voy al bautismo de las aguas diciéndole al mundo y obviamente a la congregación a la cual yo quiero pertenecer, y yo doy gracias a Dios que nuestra corporación y nuestra denominación o nuestra iglesia como esta, que es pequeña, toma tan en serio el bautismo, hermano. Tan en serio que para ser miembro en plena comunión de esta iglesia, lo que hay que hacer es bautizarse. Que Dios nos bendiga, hermanos. No hay que pagar ni una membresía, lo que hay que hacer es bautizarse. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y la Biblia tiene toda una doctrina que desarrolla a través de las cartas de Pablo y otros escritos que hablan de él como lo que significa para nosotros el bautismo. Que Dios nos ayude. Pero aquí Juan está predicando el bautismo de arrepentimiento. Entonces, y decía el verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. Destaque la palabra, hermana, lo que dice, multitudes, cientos de personas, miles de personas iban donde Juan, porque tenía palabra de Dios. Y cuando hay palabra de Dios, la gente quiere escuchar. Pero mire lo que decía Juan. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó para huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Que el Señor nos ayude, hermanos. Entonces son judíos, todos son judíos. Juan es judío, la gente que está escuchando, la gente que se quiere bautizar, todos son judíos. Y por eso Juan les dice estas palabras duras, firmes. Los judíos conocían la ley, los judíos sabían lo que era bueno y lo que era malo, hermanos, porque los judíos eran enseñados en las sinagogas, y en las sinagogas se lee la palabra de Dios. Muchos de ellos tenían que aprenderse de memoria, hermanos, la ley. Que el Señor nos bendiga. Pero entonces lo que está haciendo aquí Juan es una reprensión, no solo a la multitud, a la gente que va caminando, a todo el mundo. Juan no se calla, tanto que incluso reprende al tetrarca, al que está a cargo de la provincia, una persona cercana al emperador. Imagínense el poder que tenía Herodes, hermano, considerado rey. Alabado sea el Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces Juan aquí está predicando con la mente de Dios, con la intención de que la gente se arrepienta. No solo tirar palos y hablar fuerte para que la gente se espante. No es la intención que tiene Juan. Él quiere que la gente se arrepienta de sus pecados. Ellos quieren que se vuelvan a Dios sinceramente. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos. En todo el relato, si nosotros pudiéramos identificarnos con algún personaje, nosotros tenemos que identificarnos con Juan. Porque somos portadores, una vez más lo digo, somos estos que están predicando, somos los que llevan el mensaje del Señor. Que Dios nos bendiga. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comenzáis a decir dentro de ustedes, somos hijos de Abraham. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Aquí nosotros podemos entender claramente que nuestra salvación, que nuestra fe, nuestro vínculo con Dios, lo que nos une es personal, hermana. La relación con Dios es entre mi persona y el Señor. Mi fe no depende de mi padre, ni de mi hermano, ni de nadie. Estos judíos estaban pensando en sus mentes, y Juan les dice al tiro, ni siquiera se les pase por la cabeza decir, somos hijos de Abraham. Porque ellos se van a la segura por eso. Dios, sabemos la relación que tenía con Abraham, el pacto que hizo con Abraham, las promesas que Dios le hizo a Abraham, que no se la hizo absolutamente a nadie más. La bendición de decirle a Abraham que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham de ser un anciano, de no tener hijos, y decirle,
de ti voy a hacer una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Entonces Juan le está explicando esto. No crean porque son hijos de Abraham, que tienen asegurada ustedes una relación íntima con Dios, que tienen asegurado ser perdonados por nuestro Dios. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice, continuamos con lo que dice. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, él aquí está haciendo una ilustración, dejándoles claro. Ustedes se pavonean, judíos. Ustedes creen que por ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham, están listos. Imaginemos que Abraham es un árbol y va dando semillas, frutos, y van creciendo después generación tras generación. Pero Juan le está diciendo que el árbol se mide por el fruto que da. Y si el árbol no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Aquí ya Lucas sale de este relato, ¿cierto? El año tanto, apareció del emperador tanto, vino palabra de Dios a Juan. Sino que ahora empieza a relatar los hechos, lo que estaba pasando con Juan y la gente que escuchaba su mensaje. Entonces le decían, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Que el Señor nos bendiga, hermanos. A veces nosotros también podemos tener cuestionamientos, pero insisto, nosotros no somos estas personas. Nosotros no somos las personas que vienen a Juan a preguntarle qué van a hacer. Nosotros somos los hijos de Dios que recibieron al Espíritu Santo, hermano. Nuestra calidad es completamente diferente a la de las personas que están acá. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. El pacto que tenemos nosotros, la relación que tenemos nosotros con Dios, es una relación de seguridad, hermanos. Porque Él hizo todo para que nosotros tuviéramos salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Pero estas personas venían con problemas, con preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Y Juan pacientemente les exhortaba uno tras otro. Los publicanos eran las personas que cobraban impuestos y estos impuestos eran pagados al imperio y obviamente ellos cobraban de más y de esta manera se hacían ricos. Uno de los discípulos del Señor Jesucristo fue publicano y no solo eso, sino que escribió un evangelio, el evangelio de Mateo. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude. Entonces la gente le preguntaba a Juan y él les iba respondiendo. Primero, general, ¿cierto? Si tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. Si tienes comida, compártela con el que no tiene. Que Dios nos ayude. Que tiene que ver todo con la ética de Dios, hermanos. La ética que Él dejó en el libro de Éxodo, con las leyes. Al principio, fundando a su pueblo, Él les dice, vivan de esta y de esta manera. Que Dios nos bendiga. Y lo que hacen los profetas es recordar eso y replicar eso. Si no hay nada nuevo que el Señor nos diga. El Señor ya dijo todo en la antigüedad. Bendito sea el Señor. Entonces venían con preguntas y Él le iba respondiendo. A los publicanos les decía, el verso 13, no exijáis más de lo que está ordenado. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Obviamente, si el publicano se dedicaba a ganar dinero de forma injusta, cobrando de más a las personas, a su gente, un fruto digno de arrepentimiento es no cobres de más. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Que esta ética de Dios pueda también ser llevada a nuestro trabajo, a lo que hacemos, a trabajar de buena manera, a poder ser generosos y no mezquinos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Unos soldados venían también y les decían, el verso 14, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos, con vuestro salario. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos ayude. Un militar obviamente tiene poder, tiene
tiene autoridad sobre la gente, y lo que le está diciendo Juan es que no abusen de eso de la calidad que ellos tienen. Y el 15, lea conmigo por favor, dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Entonces Juan, como bien leíamos antes, tenía palabra de Dios. Mucha gente se acercaba y había una expectativa. La pregunta era si este personaje era el Cristo. Y aquí quiero, por favor, de verdad que nosotros nos identifiquemos con Juan. Que nosotros pensemos realmente que somos como Juan. Porque él dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos. Jesucristo nuestro Señor es más fuerte que nosotros, es más capaz que nosotros, es más inteligente que nosotros, es más amoroso que nosotros, nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que Dios nos bendiga, hermanos. El Señor tiene autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el que determina quién se salva y quién no se salva. Es Él el que decide. Él es el que viene, y es una ilustración hermosa que toda la gente sencilla en ese entonces iba a entender. Toda la gente o vivía de cosechar y sembrar o de tener animales. Y una era es un lugar donde se hace una trilla, donde el trigo se pisotea y el grano se guarda y la paja se desperdicia, no sirve para nada. Pero aquí está diciendo que Jesucristo el Señor es el que tiene la autoridad. Él es más importante que nosotros, hermanos. Y eso tiene que entrar en nuestro corazón también. Muchas veces somos muy rápidos para juzgar al otro. Muchas veces somos muy rápidos para menospreciar al otro. Pero siempre recordemos las palabras de Juan, que Él es más poderoso, Él es más importante y Él es el que tiene su aventador en la mano, dice. El que va limpiando quién es trigo, quién es cizaña. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermano. Entonces, Juan deja claro con estas palabras que Él no es el Cristo. Pensemos que el pueblo de Israel tiene esta expectativa de que iban a venir el Cristo. Habían señales, estaban pasando cosas. Jesucristo había nacido, obviamente, y estaba merodeando por ahí, estaba alrededor. Después viene, el verso 21 nos habla claramente del bautismo del Señor Jesucristo. Y en ese momento es cuando Jesús aparece y todo empieza a cambiar. Bendito sea el Señor. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Destaquemos esto que dice, buenas nuevas. Son buenas noticias al pueblo de Israel. Preparen sus corazones. Todo camino torcido que se enderezca, que los collados se bajen, que los terrenos que están hundidos sean rellenados. Mejoren sus caminos. Está preparando a un pueblo, está preparando el corazón de un pueblo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos otra historia. Somos gente de otro lugar, de otra cultura, con otros pensamientos, con otras tradiciones que no esperábamos al Mesías. No teníamos idea de lo que decía el profeta Isaías. Pero el Señor igual tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Y por eso tenemos que alabar su nombre y glorificarlo, porque Él nos escogió. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos. Entonces Juan no solo está predicando a las multitudes. Juan no solo está hablando a la gente común que se reúne
que se reúne con él al lado de un río, el río Jordán, sino que Juan lo que hace es reprender a los poderosos también, decirle sus maldades: esto que estás haciendo no es bueno, bendito sea el nombre del Señor. Lo hace con autoridad porque tiene palabra de Dios, y el resultado es la cárcel. Bendito sea el Señor, hermanos. La palabra de Dios en este mundo muchas veces no tiene cabida. Ha sido perseguido el pueblo de Dios muchas veces por distintas personas en distintas épocas. Pero la verdad de Dios prevalece, hermanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Que el Señor os bendiga. Los reyes se levantan, se caen, y el que hace eso es nuestro Señor. Dios es el Dios de todo, hermano, es el dueño de todas las cosas. No hay nada que se escape a la voluntad de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y si alguna vez, y no estoy vaticinando nada, pero si alguna vez nos toca sufrir como sufrió Juan, si nos toca sufrir como sufrieron los apóstoles, o como sufrió nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que somos bienaventurados. Alabado sea el Señor, porque el pueblo que sufre por la causa de Dios es bendecido de parte de Dios. Bendito sea el Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, yo les quiero dejar esto en el corazón solamente. Pensemos como Juan, que Jesús es mayor que nosotros, que Jesús es más fuerte que nosotros, más capaz que nosotros. Cuando estemos atados, cuando estemos en un momento, en una encrucijada, estemos desesperados y tal vez no sabemos qué hacer, rodillas al suelo y pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Bendito sea el Señor, porque somos limitados, porque somos personas mortales. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Alabado sea el Señor, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Que podamos entender de Juan que tenemos que llevar el mensaje del Señor. Preocuparnos de comunicar a los demás las verdades de Dios. Si no estamos comunicando, si no estamos compartiendo el Evangelio, no estamos bien. Si no soy capaz de hablarle a otra persona de Dios, no estoy bien. Bendito sea el Señor. Tenemos que hacernos un autoexamen, hermano. Tenemos que nosotros estar ahí al filo con la palabra del Señor, pensando en qué debo hacer. Y nuestra labor es hablar de Jesucristo el Señor. Sea como sea la forma, el Señor nos va a dar el momento. Va a atraer a las personas. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar preparados, es estar listos. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos con palabra de Dios, si nosotros leemos la Biblia y tenemos estos pasajes frescos en la mente, vamos a poder hablar con los demás con facilidad, poder presentar el Evangelio, poder tener claro de que las personas que vengan al Evangelio tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que dejar de vivir de una manera vana y volverse al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, Dios nos ayude. Nos ponemos de pie y damos gracias al Señor.